Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a irnos a la escritura, al libro de Lucas. Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 hasta el verso 4. Y dice así la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, dice. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Note usted, hermano, el versículo 2 dice al principio: y les dijo, dice. Cuando llega el versículo 5 dice: y les dijo también, dice. ¿Qué piensa usted de esta oración? Esta es una oración, podemos decir, una oración sacerdotal. Esto es conocido como la oración sacerdotal, donde Jesucristo, hermano, intercede, como decíamos anteriormente, intercede por sus discípulos, por él mismo primero, por sus discípulos y por toda la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, volviendo, hermanos, a lo anterior, usted sabe que venimos hablando sobre el mismo tema. El tema es, hermanos, una oración de intercesión. Entonces, en este caso, vamos a irnos a Lucas capítulo 3, porque no tocamos el versículo 22 la semana pasada. Nada más hablamos del versículo 1, donde dice que el cielo se abrió. Ahora, notemos algo acá, hermanos, que Jesús oró después de su bautismo y antes del descenso del Espíritu Santo. Note usted lo que está hablando ahí la Escritura. Yo quiero que le preste atención usted a esto. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo, verso 21, capítulo 3, se bautizaba, también Jesús, dice, fue bautizado. ¿Qué es lo que encontramos aquí nosotros cuando dice que el pueblo se bautizaba y también Jesús fue bautizado? Note usted, hermanos, que dice que Jesús vino en el capítulo 1 de Marcos. Usted se va a dar cuenta que ahí dice la Escritura que Jesús vino de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan en el Jordán. Note usted, hermano, que está hablando ahí la Biblia, que él dice que vino de Nazaret. Pero cuando usted ve el versículo 21, dice la Biblia: aconteció que cuando todo el pueblo, dice, se bautizaba, también Jesús. ¿Qué le quiero dar a entender a usted con esto? Cuando usted mire, hermanos, en Lucas 19:30, va a encontrar algo allí en Lucas 19, verso 30, que así como entró a Jerusalén cabalgando sobre un asno, que dice ahí la Escritura que nadie había montado, dice. Nadie. Ahora, ¿por qué le estoy haciendo hincapié en estos puntos? Note usted lo que dice en el versículo ahora, volviendo al verso 21. Hablara como que Jesucristo se encontraba entre la multitud, pero no fue así. O sea, pues de que también Jesús fue bautizado después, pero para no aparecer simplemente como uno entre la multitud. ¿Por qué razón hace la diferencia esto aquí en la Escritura? Para que podamos entender nosotros que él no era parte de la multitud. Él vino de Nazaret. Porque no quiero quedarme aquí en este punto, porque aquí hay bastante que, como decimos, que hablar. Ahora, cuando nosotros miramos esto, Jesucristo no se había mezclado, como le decía yo, entre la multitud. Y ahora subía, dice la Escritura, de las aguas, dice el verso 21.
Y el verso 22 yo quiero ver algo aquí también que es muy importante porque es algo que no puedo pasar por alto. Porque dice ahí la Biblia, hermanos, Lucas hace bastante, como le dijera yo, Lucas no fue un apóstol. Lucas recopiló información para escribir su evangelio. Sin embargo, Lucas habla más de lo que habla Mateo y Marcos. Si usted se da cuenta, en el versículo 22 dice ahí la Biblia, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Mateo dice como paloma. Marcos dice como paloma. ¿Por qué estoy yo hablándole de esto aquí? Hablábamos con unos pastores tiempo atrás y veíamos esto, hermanos, acerca de la iglesia. Que muchos pensamos que el Espíritu Santo es una paloma. Y eso es una herejía. Porque la Biblia no está hablando aquí que el Espíritu Santo sea una paloma. Eso es algo que en realidad, hermanos, tenemos que tocarlo porque se confunde la gente. Porque hay palabras allí, hermanos, que nos dan a entender a nosotros que no es así. Si usted ve, hermano, la Biblia dice allí, forma corporal como paloma. ¿Qué es lo que comprende usted cuando dice como paloma? No es paloma. Fíjese que Marcos y Mateo no ponen la palabra forma corporal, sino que solamente pone como paloma. Entonces que se nos quite de la mente la idea, porque yo he visto eso, hermanos, en los videos que ponen y sacan una paloma volando, dando a entender que ese es el Espíritu. No es así. Eso se llama herejía. Y es por eso que la iglesia, hermano, tiene que ser instruida en este punto. Son puntos tan sencillos, tan simples. ¿Para qué? Para que aquella imagen no quede en nuestra mente. Porque en la mente de muchos, hermanos, existe la idea que el Espíritu Santo es una paloma. Y no es así. Eso no es así. La Biblia no da lugar, hermanos, a que nosotros pensemos, porque la palabra espíritu, ¿qué es lo que está dando a entender? Es algo que no se ve. No se ve. Entonces, ese punto, hermano, yo quería aclararlo. Ahora, Jesús en este caso, en este momento, sube de las aguas, orando, presentando su vida, hermanos, como una ofrenda de olor grato delante de Dios. Dispuesto, hermano, a cumplir con una misión que él había sido enviado. Y dice la Biblia, hermano, que el cielo se abrió y el Espíritu descendió en forma corporal de paloma. Aquí encontramos nosotros una escena extraordinaria donde vemos las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde se describe, hermano, lo que llamamos la Trinidad, donde se ve, hermano, el testimonio de la tercera persona de la Trinidad. Si usted se da cuenta, hermano, el Espíritu Santo no menciona palabra allí. Él no sale hablando allí. El Espíritu Santo no dice nada allí. Si le ponemos atención nosotros, ¿por qué entonces aparece el Espíritu Santo acá y no dice nada? Yo quiero que usted, hermano, le preste bastante atención a esto. Y dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma, hasta ahí nomás. Después sale la voz y dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el Padre. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no dice nada acá? ¿Por qué, hermanos, se abstiene que el Espíritu Santo no habla acá? Entonces, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu Santo haya aparecido en esta ocasión? ¿Cuál es el propósito? Porque nada más hubiera aparecido el Padre, pero vino el Espíritu Santo, dice, sobre él. Y entonces, donde le decía yo que aparece el testimonio de lo que es la tercera persona de la Trinidad. Se hace presente, hermano, aquí. ¿Sabe por qué? Porque viene a investir, hermanos. Viene a cumplir un papel
donde viene a investir a Jesucristo, a Jesús como el Mesías, como el Cristo. ¿Qué quiere decir el nombre Jesucristo? Cuando encontramos aquí en la Escritura el nombre Jesucristo, hermanos, Jesús y Cristo. Jesús humanamente hablando y el Cristo como el ungido de Dios. Allí en ese momento, hermanos, el Espíritu Santo estaba invistiendo con la unción del Espíritu Santo a Jesucristo. O sea, era el Cristo, hermanos, que él estaba recibiendo la investidura del Espíritu Santo. Esto, hermano, es un poco difícil de poder entenderlo muchas veces, porque se requiere una explicación mayor. Pero su presencia, hermano, cumpliría un papel muy importante, central en la vida y en el ministerio de Cristo. El Espíritu Santo jugó un papel muy importante en la vida de Jesucristo. Y eso, hermano, después de la resurrección y de la ascensión de Cristo al cielo, este mismo, hermanos, Espíritu Santo, después de esos eventos, haría lo mismo que Jesús había hecho con sus discípulos. Lo haría con la iglesia. Cuando usted mira Juan capítulo 16, allá por el versículo 12 al verso 15, mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que hace el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y yo os lo hará saber. Note usted, hermano, el papel que el Espíritu Santo hace en la iglesia hoy día. Note usted que el papel que hizo Jesucristo en la vida de los ministerios de los apóstoles. Cada uno de ellos, hermanos, vivió, compartió con Jesucristo. En todo momento, hermanos, Él estuvo con ellos. Ahora, ¿por qué le estoy haciendo hincapié en todo esto? Que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos mostrará, dice, toda la verdad que viene, que recibía y que iba a recibir del mismo Señor Jesucristo. No hablará, dice ahí Juan, por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber, dice. Note usted, hermano, el papel que el Espíritu Santo está jugando hoy en día en la iglesia. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 14, en el verso 23 dice, y mi Padre le amará y vendremos, dice, y haremos morada con él, dice. Y cuando usted mira Efesios capítulo 2, en el verso 22 dice la Escritura, que sois guardados juntamente, edificados para Dios, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá nosotros? ¿Por qué voy a entrar? ¿Por qué estoy tocando estos puntos yo? Porque yo quiero que usted y yo sepamos, hermanos, lo que es en sí la oración en la vida de un cristiano. Note usted, hermano, lo que habla Juan y lo que habla Efesios capítulo 2 en el versículo 22. ¿Por qué estoy tocándole yo estos puntos? O sea que el Espíritu Santo, hermanos, es la presencia del Padre y del Hijo. Y la Escritura dice, hermano, que somos templo y morada del Espíritu de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en nuestra vida. O sea que no estamos solos. Cuando usted va a la oración, hermanos, y le voy a dejar esto así, ir esto así nomás. Pregúntese por qué nuestra oración no pasa del techo. O sentimos que nuestra oración no pasa del techo. ¿Por qué es importante, hermanos, saber todo esto? El Espíritu Santo, hermanos, es la presencia del Padre y del Hijo en nuestra vida. Y la Escritura dice, hermano, que somos un templo, dice, santo, donde ellos moran. Ellos están morando, hermano, en nuestra vida.
Ellos están viviendo en nuestra vida. Y en Lucas, hermanos, capítulo 3, en el verso 22 dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es, hermano, el testimonio que el Espíritu Santo da, que el Padre da acerca de la persona de Jesús. Tú eres, dice, mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está hablando del testimonio y el reconocimiento, hermanos, de una vida entregada, dispuesta, una vida sumisa, una vida de fidelidad, una vida de sacrificio en la vida de Cristo. Entonces, podemos esperar que nuestras oraciones, si somos así, abran los cielos. Si no actuamos, hermano, de esta forma, entonces nuestra oración va a pegar en el techo nada más. Es por eso que es importante que podamos comprender estos puntos. Todo esto nos lleva a pensar, hermanos, que si queremos que nuestra área de trabajo, nuestras oraciones, nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos en la obra, cambie de perspectiva, necesitamos nosotros, hermanos, entender qué es la oración. ¿Qué papel juega la oración en nuestra vida? ¿Cuál es el papel en la vida nuestra de la oración? ¿Por qué la Biblia siempre nos manda que tenemos que estar buscando constantemente la presencia de Dios? ¿Por qué? Y usted se va a dar cuenta, hermanos, cuando entremos al Padre Nuestro. Porque muchas veces la religión a nosotros nos enseñó que así como está lo recitáramos. No. El Padre Nuestro tiene una gran enseñanza, hermano, preciosa e importante para nuestra vida. Y la vamos a desglosar más adelante para que podamos entender. Entonces de aquí surge una pregunta. ¿Cómo nosotros debemos orar? ¿Será que hay que aprender a orar? Yo no sé cuántos años tengo usted en el Evangelio. Yo tengo más de 40, creo que como 43 años en el Evangelio. Entonces, ¿cómo yo debo de orar? ¿Ah? ¿Es necesario aprender a orar? Porque eso es lo que me enseña Lucas en el verso 1 a mí. Cuando los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. ¿Será que ellos no sabían orar? ¿Ah? ¿Será que ellos nada más lo escuchaban? Ellos lo oían. Y eso, hermano, es algo que a nosotros nos debe de llamar la atención. Porque si usted y yo nos damos cuenta, hermanos, eso es lo que nos da a entender Lucas. ¿Será que ellos no sabían orar? ¿Qué piensa usted? ¿Será que los apóstoles no sabían orar? ¿Por qué le dicen ellos, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué? ¿Que usted y yo somos mayores que los apóstoles, que no nos interesamos en esas cosas? ¿Que usted y yo sabemos más que sabemos más que lo que los apóstoles sabían? ¿Por qué nadie se interesa en estas cosas? ¿Por qué muchas veces a nosotros no nos interesa esto? Si al final de las enseñanzas se hiciera un examen, se escribieran unas hojas con preguntas donde necesitan respuestas, yo le aseguro a usted, hermano, no lo digo. ¿Cuál es el interés de la gente hoy día sobre estos puntos? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué es tan importante, hermano, que nosotros aprendamos estas cosas? ¿Sabemos nosotros, hermanos, orar bíblicamente? Haga un análisis en su vida, cómo usted hace su oración y cómo lo enseña aquí la Escritura. Haga un análisis usted, por qué razón Santiago dice allá: ustedes piden y no reciben porque piden mal, dice. Y muchas veces pedimos para nuestros propios deleites. Señor, dame esto. Dame esto, Señor. Dame un carro nuevo, Señor. Yo quiero una casa, Señor. Yo creo que Dios no está en contra de eso. Pero necesitamos aprender, hermanos, qué es la oración. ¿Qué es entonces orar?
Entonces, de acuerdo a todas estas preguntas, hermanos, que hemos formulado, ¿se ha dado cuenta usted que algunas veces que su oración no pasa del cielo? No pasa del techo. ¿Mm? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Ha sentido usted algunas veces que su oración no pasa de ahí del techo? ¿Se ha dado cuenta usted por qué muchas veces usted trae una oración de hace tiempo atrás y no recibe respuesta? ¿Mm? Pregúntese eso. ¿Por qué es que pasa eso en el pueblo cristiano? Y somos cristianos. Un día recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué es importante, hermanos, poder entender todo esto? Siente, hermanos, que hay algo que le hace falta a esto. Sentimos, hermanos, que hace falta algo, hermanos, para que nuestra oración sea efectiva, para que nuestra oración traiga respuesta. Porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Un día cada uno nos comprometimos, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pero hay algo, hermano, hay instrucciones en la Biblia que las necesitamos nosotros. Necesitamos entender estas cosas. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué es orar? ¿Cómo yo puedo orar y que mi oración, hermano, sea efectiva? Y aquí trataremos, hermanos, dos puntos. Y uno es, hermanos, el Padre Nuestro. Y cómo a veces hemos, hermanos, malinterpretado nosotros el Padre Nuestro. O una expresión que aparece en el Padre Nuestro. ¿Cómo es que nosotros lo hemos malinterpretado? Y esto, hermano, ha hecho que nuestras oraciones sean muy lejanas del verdadero objetivo. No pegamos, como decimos, en el blanco. No damos en el blanco. Y todo esto, hermanos, es muy importante de que nosotros podamos entenderlo. Y otra cosa es, hermanos, que veremos en la enseñanza de Jesús. Y esto quiero que veamos, como yo le citaba el versículo 4 y el versículo donde dice, y esto lo dijo Jesús. También les dijo esto. O sea, dos cosas que tenemos que ver acá, que son muy, hermanos, esenciales para que nosotros podamos entender. Cuando yo empecé, hermanos, en el Evangelio, no sé si a alguno de ustedes le pasó eso, pero cuando yo empecé en mi vida cristiana, me enseñaron que la oración consta de varias cosas, de varios pasos. Y yo pregunté, ¿cómo yo debo orar? ¿Cómo yo debo acercarme a Dios en mi oración? ¿Cómo debo yo de orar para que mi oración sea escuchada? Porque hay que entender, hermano, que la oración no es un rezo. Tampoco la oración es una letanía. Como nosotros nos enseñaron la religión, eso no es la oración. Un rezo, hermanos, la palabra latina del rezo significa religar. Y religar, hermano, es dar vueltas en el mismo círculo, caer en lo mismo. Nunca sale de Santa María, nunca sale usted de ese tipo de cosas. Nunca pasa usted de contar pelotas, o sea, el mentado, ese rosario que le llaman. Nunca pasa de eso. Pero en sí, ¿qué es la oración? ¿Qué encierra el Padre Nuestro? Lo leemos, lo hemos leído. Y yo preguntaba, hermanos, ¿cómo yo debo orar cuando estaba recién convertido? Entonces cuando yo pregunté, cuando hice esta pregunta, me dijeron, primero, que debes hacer es dirigirte al Padre. Después de que te diriges al Padre, luego le das las gracias, luego vienes y le pides y al final terminas tu oración. Terminas tu oración, como decimos, haciendo las peticiones, pues. Entonces, hermanos, así era como nosotros habíamos aprendido la oración. Si yo le pregunto a usted cómo hace su oración, usted me va a decir cómo la hace. Y si la ponemos a la luz de la Escritura,
nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo estamos delante de Dios. ¿Y por qué es interesante que nosotros sepamos esto? Y después al final me dijeron a mí, le das gracias a Dios en el nombre de Jesús. Ese era el tipo de oración que a mí me habían enseñado. Pero cuando uno se da cuenta en la Biblia, hermanos, en sí que es el Padre nuestro, usted se va a dar cuenta que el Padre nuestro no es eso. No es eso. No es que usted vaya a la oración, Señor, dame. Señor, dame, Señor. Dame esto, Señor, dame lo otro, y dame acá, dame allá. Eso no es el Padre nuestro. Eso tiene, hermano, algo que nosotros necesitamos entender de acuerdo a la Biblia, investigar en la Escritura qué es lo que encierra el Padre nuestro. ¿Por qué lo estoy haciendo yo hincapié en todo esto? Esta era mi oración, este era mi estilo de oración en esos años. Y era, hermanos, como sentía en mi oración algo que le hacía falta. Yo sabía que algo hacía falta en mi oración. ¿Y qué es lo que dice al principio allí en ese versículo? Verso 2. Cuando oréis, decid, ¿qué? Padre nuestro, dice, que estáis en los cielos, dice. Si por definición, hermanos, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como con un amigo. Y aquí vamos a entrar en algo más íntimo, que yo quiero que usted y yo me ponga atención. Porque a veces pensamos que Dios, nosotros estamos aquí y Dios está lejos de acá. Está bien lejos de acá. O otros pensamos que Dios es como un juez que está con el látigo, con el leño o con el chicote allí. Ese es el concepto que muchos tenemos. Pero en sí, hermanos, vamos a ver por qué habla aquí la Biblia y es importante que nosotros podamos entenderlo. Entonces hay un problema si nosotros pensamos eso. Y no, hermanos, es que Jesucristo esté en los cielos y usted esté acá. No es así. Porque en el momento en que usted duela sus rodillas, usted pensará que usted está acá y Jesucristo, dice la Biblia, que está intercediendo en nosotros ante el Padre. De ahí no pasa usted. Necesitamos quitarnos ese tipo de mentalidad. Necesitamos, hermanos, echar abajo ese tipo de mentalidad. Porque lo que yo quiero enseñarle acá, hermanos, es algo tan sencillo, tan simple para que nosotros podamos entenderlo. Hebreos 11:6. Cuando usted mira en Hebreos capítulo 11, en el versículo 6 dice que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice. El que se acerca a Dios, dice. Ahora, muchos creemos cuando oramos que Él solamente está en el cielo y nos olvidamos que Él es omnipresente. ¿Qué significa la palabra omnipresente para usted? Omnipresente significa que Dios está en todo lugar. Ahora, yo quiero que usted le ponga mucha atención a esto. Porque muchos de nosotros, como le decía yo a usted, pensamos que Jesucristo está en el cielo y nosotros estamos orando acá. Olvidando, hermanos, que la Biblia nos habla que Jesucristo es omnipresente, que Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todo lugar. Entonces, hermanos, partiendo de allá, de este punto, hermanos, tenemos que quitarnos de la mente nosotros. Y Jesucristo, hermano, en el capítulo 15 de Juan, Él dijo, vosotros sois mis amigos, dice. ¿Cómo es que está en el cielo y Él es mi amigo? ¿Cómo es eso? Que Él está en el cielo y dice allí la Biblia, hermanos, que Él es mi amigo. Fíjese bien lo que dice allí. Mis amigos. Hay que entender, hermano, la palabra omnipresente. Que Él está, hermano, ante el Padre, como dice Juan, capítulo verso 1. Abogado, dice, tenemos para con el Padre, dice. A Jesucristo el justo.
Pero que también, hermanos, tenemos que entender que Él es omnipresente. Que Él está, hermano, en todo lugar. Siguiendo el orden, hermanos, de lo que estamos diciendo, ¿por qué nuestra oración, hermano, muchas veces no pasa del techo? Porque no hemos alcanzado a entender, hermanos, estas cosas. Se hace una oración aburrida, se hace una oración monótona, se hace una oración, hermano, que hasta sueño nos da. Y todo esto, hermano, necesitamos entenderlo para quitar de nuestra mente. Porque yo entiendo lo que es el cansancio. Cuando alguien está cansado, viene del trabajo y quiere orar, y eso Dios lo toma en cuenta. Y tristemente, pues, o lamentablemente, se queda dormido a la orilla de su cama o en la silla. Dios entiende eso, porque Él comprende nuestra naturaleza. Él sabe de que nosotros somos débiles y que nos cansamos y que necesitamos descansar a veces. Pero también el Espíritu Santo está allí. Está allí, hermano, haciendo ese trabajo que necesita Él, que vernos en la presencia del Padre. Y eso Dios, hermano, lo toma en cuenta. Porque estamos tratando nosotros de buscar la presencia de Dios, de acercarnos a Dios, pero también nuestra naturaleza se cansa. Y es allí, hermano, donde la oración se hace aburrida. Pero cuando nosotros entendemos en sí, hermanos, ¿qué es en sí la oración? De acuerdo, hermano, al Padre nuestro, nos vamos a dar cuenta nosotros que la oración es una conversación. La oración es una conversación, hermano, con Dios. Como con un amigo. Fíjese en esto usted. Usted tiene un amigo. Ese amigo, hermanos, por muy lejos que esté, él está en otro país en Sudamérica y usted está acá y hablan por teléfono. Usted le conoce la voz a él. Usted sabe quién es él. Porque han compartido por mucho tiempo, han estado en relación por mucho tiempo. Si alguien me habla a mí, hermanos, por teléfono, que nunca he hablado con él, esa voz me va a parecer extraña a mí. No la voy a conocer. ¿Quién será? Y hasta le preguntamos, ¿quién es usted? Porque no la conocemos. Note usted, hermano, a dónde yo quiero llegar con esto. Alguien que me lea Juan capítulo 10, versos 3 y 4, por favor. Cuando usted y yo, hermanos, vayamos a la oración, tenemos que, hermanos, imaginarnos que vamos a hablar con un amigo. ¿Cómo habla usted con un amigo? Habla con mucha confianza, habla con mucha facilidad. Entonces, hermano, es importante que cambiemos nuestra perspectiva de lo que es la oración. Es muy importante. Porque como les decía yo, a veces hablamos con Dios como que habláramos con un Dios extraño. Que nos cuesta muchas veces entablar una conversación con aquel amigo. Y la Biblia dice, hermano, Juan capítulo 15 dice, vosotros sois mis amigos, dice. Ya no os llamaré siervos, dice, sino que os llamaré mis amigos, dice. Porque un siervo, dice, no sabe lo que hace su señor, pero un amigo sí lo sabe. Entonces es importante que nosotros, hermanos, tratemos de entender y de comprender, hermanos, que nosotros somos amigos de Dios. ¿Cuántos se consideran amigos de Dios en esta noche? Amén. O sea, pues, hablar con Él como alguien que conoce desde hace mucho tiempo. Y como alguien, hermano, que no conoce también. ¿Lo conoce usted o no lo conoce? Claro que lo conocemos. ¿Qué es lo que qué es lo que dice ahí Juan capítulo 10, verso 4? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, dice. Entonces es importante, hermanos, que nosotros podamos entender eso. Cuando usted entabla una conversación con alguien que no conoce, rápidamente usted se pregunta, ¿quién es esta persona? Pero cuando usted entabla una conversación con alguien que ha tenido años de amistad, inmediatamente, me está llamando fulano y tal, dice. Porque ya lo conoce. Eso es lo que Juan está hablando acá. Que ellos conocían la voz de su maestro.
Aunque aquí podemos traer una aplicación. Cuando dice conocer la voz de Dios, es hacer diferencia entre lo que es la falsa enseñanza y lo que es la enseñanza sana. Porque Jesucristo jamás fue la intención de Él torcer a alguien en lo que es la enseñanza. Entonces, en este caso, hermano, es importante de que nosotros podamos entender eso. Por eso Él dijo también: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Y esta es la clave, hermanos, para que nuestras oraciones pasen del techo. Esa es la clave. Y vamos a ir entrando, hermanos, en ese punto. Entonces, vuelvo a la carga nuevamente. ¿Qué es orar? Y decía yo que orar, hermanos, es hablar con Dios. Decíamos que orar es hablar con Dios, creyendo, como le decía yo anteriormente, que Él está a la diestra del Padre. Él, hermano, está a la diestra del Padre intercediendo, pero también creer que Él, hermano, está en mí y que está escuchando allí donde yo estoy. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Él está allá, es cierto, pero también Él está escuchando a usted. Eso es lo que habla Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador, dice, de los que le buscan, dice. Y todo eso, hermano, es necesario que nosotros lo aprendamos. Una vez un maestro hace esa pregunta. Un maestro de escuela dominical pregunta a los niños: ¿qué es orar? Y un niño rápidamente levanta su mano: yo, maestro, como diciendo, yo respondo, maestro. Y el niño levanta la mano y le dice: a ver, dime, ¿qué es orar para ti? Y él le dice así, en palabras sencillas: maestro, orar es hablar con Dios. Así de fácil. Orar, hermano, es hablar con Dios. O sea que orar, hermano, es tener un diálogo. Es tener un diálogo con el Señor, donde hay confianza, donde sabemos que Dios, hermanos, no es un juez que está allí con rigidez, no. Un juez injusto que está para castigar a la persona, no. Dios, hermano, está siempre atento a nuestras oraciones, siempre, siempre. Pero a Él le interesa de que nosotros aprendamos, de que nosotros sepamos qué es la oración. Por eso, hermanos, la pregunta que yo le decía al principio a usted, conforme de acuerdo a lo que los apóstoles le preguntan al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y yo le preguntaba a usted: ¿cuántos sabemos orar nosotros? ¿Cuántos entendemos qué es la oración? Porque si los apóstoles le preguntaron, hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué es orar? Es, hermano, una conversación que se tiene con Dios. Sencillamente, hermano, eso es orar. Y es importante que nosotros podamos entender eso. Porque orar para un cristiano, hermanos, debe ser como la comida. Debe ser como el alimento. ¿Cuántos necesitan alimentarse 3 veces diarias para este cuerpo? ¿Cuántos necesitamos tomar nuestros alimentos diariamente para que este cuerpo se mantenga? Pues para nuestra alma, nuestra vida espiritual, hermano, hay algo que se necesita. ¿Por qué piensa usted, hermano, que Pablo le habla a Timoteo cuando dice: no impongas tus manos con ligereza? Le dice. Hay cosas que son tan delicadas, hermanos, en la Escritura, que nosotros necesitamos prestarle mucha atención. Necesitamos, hermano, darle mucha atención. Nuestro cuerpo, hermano, necesita el alimento diario. Y además de eso, hasta lo vitaminamos. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está? ¿Cómo nos encontramos nosotros? Es allí, hermano, donde nosotros tenemos que hacer un análisis. ¿Cómo estamos delante de Dios? Así es la oración de vital, hermanos, para nuestra vida espiritual. La oración, hermano, en la vida nuestra es muy importante. ¿Por qué? Porque es el medio que a nosotros nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Eso es lo que hace, hermano, la oración, que nos enseña a desarrollar una relación con el Padre.
Si queremos que Dios nos hable, pues debemos nosotros hablar en oración con Él. Debemos nosotros que aprender a hablar con Él, pero en oración. Entonces Él también, hermano, te va a hablar. ¿Y cómo sé que Dios me habla? ¿Cómo puedo entender yo, de acuerdo a la Escritura, que Dios me habla? Cuando mi esposa o mis hijos me hablan, hermanos, si ellos están lejísimos de mí o yo estoy lejísimo de ellos y me habla por teléfono mi esposa, automáticamente yo conozco su voz. ¿Por qué razón? Porque he convivido con ella. Cuando nos hicimos novios, la primera vez que la conocí, no le voy a decir a usted que si me hablara atrás de una pared iba a entender su voz, no. Pero ¿cómo se desarrolla esa amistad? Se desarrolla conforme usted va teniendo relaciones con ella, con esa persona. Si a usted le habla a su hija, le habla a su esposo, le habla a su esposa, por muy lejos que esté, le habla por teléfono, usted automáticamente sabe quién le está hablando. ¿Qué es lo que dice Juan allí? Mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. ¿Por qué? Porque conocían la voz del Señor. Conocen la voz de Dios. ¿Qué es la idea que nos está dando aquí a nosotros la Escritura? Si yo quiero que Dios a mí me hable, yo necesito buscar de Dios. Si yo quiero que Dios me ministre, si yo necesito conocer la voz de Dios, necesito también, hermano, buscar a Dios en oración. ¿Por qué piensa usted, hermano, que muchas veces hay mensajes, hermano? Mire que ahorita se está dando mucho eso. Se da mucho eso en las iglesias. Dice el Señor que no sé qué, que no sé cuánto. Y muchas veces no es Él el que está hablando. Y venimos y acogemos, aceptamos aquel mensaje. Entonces, hermano, ¿qué es conocer la voz de Dios? O sea que conforme el tiempo va pasando, hermano, nosotros necesitamos ir conociendo la voz de Dios. Y cuando se habla por teléfono y por muy lejos que estemos, vamos a conocer a la persona, ya sea el esposo o la esposa. Entonces nosotros necesitamos mantener una relación con Dios, porque de esa manera nosotros vamos a ir conociendo la voz de Dios. Tal vez ahorita, como decimos, estamos como en un nudo, esperando usted a dónde yo voy a entrar o cuándo voy a entrar en el Padre Nuestro. Y eso es muy importante, estar a la expectativa. Y en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, aquí Jesús estaba orando, dice la Biblia. Estaba hablando con el Padre y le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿sabían ellos orar, sí o no? ¿Sabían ellos orar? Note usted la pregunta que le estoy haciendo. ¿Sabían ellos orar, sí o no? Fíjese qué importante es eso, hermano. Porque los judíos, cuando estaban en la diáspora o estaban como decimos nosotros, estaban siendo exiliados. Cuando ellos eran exiliados, hermanos, oraban en dirección hacia Jerusalén. Cuando el judío está en su territorio, ellos oran en dirección hacia el templo. Y ellos acostumbran a orar 3 veces diarias. Y en sus casas ellos tienen, en la terraza le llaman el aposento alto en cada hogar. Entonces ellos, hermanos, sabían lo que era la oración. Pero hay algo que a ellos les interesaba porque veían algo diferente en el ministerio de Jesús. Veían algo distinto que pasaba cuando Él venía y lloraba por los enfermos. Y esa es la importancia, hermanos, de entender nosotros qué es la oración. Ellos sabían orar. Ellos conocían lo que era la oración y la conocen hasta el día de hoy. Pero hay algo aquí que llama la atención. Que ellos le preguntan al Señor: Señor, enséñanos a orar. Así dice como Juan enseñaba a sus discípulos. Cuando usted mira Juan 1:40, ¿qué es lo que dice allí? Allí encontramos nosotros, hermano, quién era el que hace esta pregunta. Yo le decía a usted la vez pasada.
El que hace esta pregunta, hermano, es un hombre llamado Andrés. Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan, dice. Y ahora cuando Juan muere, hermano, se va se jala a Pedro, Andrés, y lo presenta al Señor. Y viene a convertirse en un apóstol, en un discípulo de Cristo. Entonces resulta con la pregunta: Señor, enséñanos, dice, a orar, dice. Así como Juan enseñaba a sus discípulos. Y eso, hermano, es importante de que nosotros podamos verlo acá. Ellos veían, hermano, la forma, veían la manera de orar de Jesús. Y quizás, hermano, la comparaban la oración con la oración que hacían los religiosos. Y se daban cuenta que era muy distinta, muy diferente. Entonces, Juan, hermano, enseñó a sus discípulos a orar. O sea que Andrés hace la pregunta por los demás, pero Juan ya sabía orar. Andrés ya sabía orar, porque él ya había escuchado a Juan. Y él habló por todos quizás. El Señor le dice: enséñanos a orar. Entonces, esto es importante de que nosotros, y entra aquí, hermanos, en el versículo 2 al verso 4, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, dice. Esta oración, hermanos, se oye tan sencilla, pero es una oración muy poderosa. Es una oración maravillosa la que Dios nos presenta acá, que tiene muchísima, pero muchísima enseñanza. Estudiaremos, hermanos, esta oración frase por frase y así sacarle todo el provecho, lo que podamos, para aprender a orar. Y algunos podamos decir que sé orar, ahora sí sé orar, pero veamos qué tan bien lo podemos hacer. Volvamos al verso 1. Dice la escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, dice. Aquí hay algo, hermano, que yo quiero detenerme un poquito. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es Dios? Jesucristo es Dios. ¿Por qué dice allí que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar? Nosotros sabemos que Jesús, hermano, era el Verbo encarnado. Sabemos que Jesús era Dios. Era el mismo Dios. Sin embargo, Él como hombre, como ser humano, como dice Juan 1:14, y aquel Verbo, dice, se hizo carne y se hizo hombre. Y Él como hombre, hermanos, al encarnarse y tomar forma humana, y para enseñarnos a nosotros la importancia de la oración, hermanos, cómo relacionarnos con Dios, Él oraba a su Padre. Yo le pregunto a usted: ¿tenía necesidad Jesucristo de orar? ¿Sí o no? Note usted, hermano, la pregunta que le hago. ¿Tenía necesidad Jesucristo de orar? ¿Sí o no? Ese es el punto que necesitamos que veamos. Porque Él está hablando aquí humanamente. Alguien podrá decir Jesucristo, y es cierto, Él no tenía necesidad de estar orando. Si Él era el mismo Dios, ¿por qué lo estaba haciendo? ¿Cuál era el propósito con el cual el Señor lo hacía en esta ocasión? Si Él no tenía necesidad, entonces, ¿por qué lo hacía? ¿Qué parte de Él lo hacía? ¿Como Dios o como hombre? Entonces, hermano, eso es lo que la Escritura nos está enseñando acá. Dice ahí la Biblia, hermano: aconteció que estaba Jesús orando, dice. Él oraba, hermano, a su Padre, porque Él necesitaba la presencia del Padre en su vida. Porque como humano, usted me dirá: pero es que Él era Dios, hermano. Sí, Él era Dios, pero también era humano. Él necesitaba estar buscando la presencia de Dios. Necesitaba, hermano, estar constantemente. Dice la Biblia, hermano, que se iba noches enteras al monte a orar solo, dice. Noches enteras. Entonces, hermano, humanamente hablando, Él sentía la necesidad de estar en comunión con el Padre. Sentía la necesidad de estar en comunión con Dios para poder, hermano, fortalecerse y recibir instrucciones de su Padre. Vuelve la pregunta: ¿pero Él era Dios, hermanos? Sí, era Dios, pero como humano
él necesitaba estar buscando la presencia de Dios. Y esa es la enseñanza que nos da acá. Que él como humano, hermanos, necesitaba constantemente estar buscando la presencia de Dios. Y vuelve la pregunta otra vez, la carga. Hermano, y si él era Dios, ¿por qué lo hacía? Hermano, estoy hablando de la parte humana. ¿Ah? Que es importante que lo veamos. En la parte humana, él necesitaba constantemente estar buscando la presencia de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué acaso nosotros no necesitamos más de lo que él necesitaba? ¿Por qué se nos hace tan simple y tan abandonada que está la oración? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué, hermano? Y eso es en todas las iglesias. En todas las iglesias cristianas, hermanos, la oración la tenemos abandonada. Y esa, hermano, la oración es una oración sacerdotal que Jesucristo hace. Es algo importante de que el pueblo cristiano, hermano, busque la presencia de Dios, porque usted y yo la necesitamos. Es la única que a nosotros nos sostiene de pie ante cualquier problema que se venga. Es la única. Es la única. El andar con una Biblia debajo del brazo en el carro, hermano, eso no significa nada. No. Si no existe una comunión con Dios, si no hay una relación con Dios, hermanos, como la tenía Jesucristo, que cada vez, hermano, era algo que Jesucristo estaba martillando en eso. Nosotros necesitamos buscar constantemente, hermano, la presencia de Dios. Es por eso la necesidad que vemos aquí en la iglesia nosotros. Es por eso la necesidad que hay aquí en la iglesia. Porque hay una necesidad grande, hermano, en cada persona. Lo que se viene a la iglesia, hermano, yo siempre he dicho esto, lo que se le viene a la iglesia, hermano, no es nada fácil. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo único que a usted lo va a mantener de pie ante cualquier persecución? ¿Ah? En Corea del Norte llegó un misionero a predicar allá. Ya que se despedía del pastor y todo, usted sabe que Corea del Norte es el país donde hay más persecución ahorita. Y dice que cuando se estaban despidiendo, le dice el misionero al pastor, hermano pastor, le dice así va, cuando llegue a Estados Unidos vamos a orar mucho por usted, le dijo, por la iglesia, le dijo así. Y el pastor se rió. ¿Qué está hablando? Le dijo así. Vamos a orar mucho por ustedes, le dijo así, para que Dios, y empezó a decirle, pues para que Dios sea la obra. No, le dijo así, nosotros vamos a orar por ustedes para que les venga lo que nosotros estamos viviendo acá. Era una congregación, hermano. ¿Saben dónde se congregaban ellos? Se congregaban en un alcantarillado donde pasan las aguas negras. Allí se congregaban ellos. Nosotros a veces tenemos la alfombra un poco percudida y hablamos de eso. El pastor como está descuidado acá. Nosotros, déjeme decirle, estamos en la gloria. Hay pueblo cristiano que está sufriendo ahorita lo que usted y yo no tenemos idea. Hay iglesias, hermanos, en esos países donde una hoja, un versículo, ellos lo usan y lo pasan, hermano, entre las semanas y van turnándose uno por uno. Uno por uno. Lo que la iglesia vive acá, hermanos, no es nada comparado con lo que las iglesias estas están viviendo. Hasta que no venga un sacudimiento, entonces no vamos a entender esto nosotros. Hasta que no venga una persecución contra la iglesia, entonces no vamos a entender esto. Mientras no venga, hermano, la iglesia siempre permanecerá dormida. Lamentablemente, hermano, así es, esa es la realidad. Ese pastor se murió de la risa en la cara de ese misionero. ¿Cómo usted me viene a decir? Le dice que usted va a orar por nosotros. No, le dijo, nosotros necesitamos orar por ustedes, le dijo. Porque haciendo comparación, hermano, de las dos vidas, cómo vivía este hombre acá y cómo viven ellos allá. ¿Usted sabe lo que es, hermano, destapar un alcantarillado y meterse allí y empezar a clamar a Dios? Yo no tengo idea de lo que es eso. Estar soportando aquel tufo, aquel olor fétido, porque no hay lugar donde se puedan congregar. Porque si los encuentran, porque dice la historia
de que cuando decidieron arreglar esa calle, pasó como una excavadora, podríamos decir allí, una máquina. Y cuando quitaron ese tragante y todo, fueron a encontrar esa congregación metida allí, orando a Dios. ¿Y qué fue lo que el fin de ellos? Los mataron. ¿Sabe usted lo que es lo que le da la fortaleza a usted en un momento de eso, en una encrucijada de esas? No sé si se ha dado cuenta, hermano, usted lo ha sentido. Cuando usted, hermano, al hombre se le presenta una tentación y cavila en dos pensamientos. Pero cuando el hombre ora, cuando el hombre clama, cuando el hombre busca la presencia de Dios, esa tentación la puede rechazar rápidamente. Pero cuando no ha buscado de Dios, hermano, es presa fácil. Presa fácil. Yo no sé la mujer, pero en el caso del hombre sí es. Entonces necesitamos entender que la oración es un arma, hermano, poderosa en la Biblia. Y el diablo sabe, hermano, todo eso. Es que el diablo lo conoce. Por eso la importancia, hermano, de aprender y entender qué es la oración. ¿Qué es ella? Vamos a dejar esto hasta aquí. Así de que, hermano, vamos a ponernos de pie y voy a entregar este tiempo a nuestro hermano pastor en esta noche, haciendo una pequeña oración. Póngase de pie, por favor. Padre, te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice, Dios amado, cada uno de ellos, sus hogares, oh Dios, sus parejas, sus cónyuges, Padre, y aquellos que no tienen cónyuges, Padre. Bendice a los niños, a los jóvenes, oh Dios. Gracias, Dios mío, por haberme permitido compartir esta palabra en esta noche, Señor. Bendice la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Nuestro hermano con nosotros.